Julie Andrews, la soprano angelical de la gran pantalla y uno de los iconos más preciados de la historia del espectáculo, encandiló al mundo con su voz, su gracia y su inolvidable presencia durante más de 7 décadas. Su transformación de una niña que cantaba en los refugios durante la guerra en una leyenda ganadora de un Oscar que definió a varias generaciones a través de Mary Poppins y sonrisas y lágrimas es milagrosa, pero tras su sonrisa eterna y su voz cristalina se esconde un dolor, una devastación privada que estuvo a punto de quebrar su espíritu y acabar con el don que la convirtió en lo que era. ¿Qué le ocurrió realmente a la mujer cuya voz iluminó el mundo? ¿Y por qué ocultó durante tanto tiempo la verdad más dolorosa de su vida? Ahora, a sus casi 90 años, parece que el dolor nunca la ha abandonado del todo. Y antes de empezar, díganos, ¿qué significa Julie Andrews para usted? ¿Y cuál de sus papeles aún vive en su corazón? Julie Andrews no nació bajo los focos. Mucho antes de que el mundo llegara a verla como la radiante encarnación de la música y la gracia, era simplemente Julia Elizabeth Walls, una frágil niña que crecía entre las sombras del dolor, la vergüenza y secretos demasiado pesados para cualquier corazón, y menos aún para uno joven. Nacida en Walton O-N-T en 1935, pasó los primeros 14 años de su vida creyendo que el hombre amable y cariñoso al que llamaba papá, Edward Charles Walls, era realmente su padre. Él enseñaba en la escuela durante el día y le daba una sensación de seguridad que nadie más podía darle. Pero entonces llegó el momento que desgarró el tejido de su identidad. Una noche de 1950, su madre Barbara la sentó y le reveló la verdad. Julie era el producto de una aventura. El hombre que la había amado y protegido no era el hombre que le había dado la vida. Esa sola revelación no solo dolió, detonó algo muy dentro de ella. Saber que tu propia existencia nació de una traición y que todos tus cimientos se habían construido sobre una mentira es el tipo de herida emocional que el tiempo no cierra. Solo te enseña a ocultarlo mejor. Pero esa no era la única oscuridad que Julie arrastraba. Después de que sus padres se separaran durante el caos de la Segunda Guerra Mundial, fue enviada a vivir con su madre y su nuevo padrastro, Ted Andrews, un artista de vodevil que alababa su voz de oro, pero que traía consigo una presencia más oscura y aterradora. La familia vivía en la pobreza en tiempos de guerra, metida en barrios de Londres dañados por las bombas, donde la esperanza era escasa y la seguridad aún más. Y luego la pesadilla. Ted, borracho e inestable, cruzó una línea a la que ningún niño debería enfrentarse, no una, sino 2 veces. No fueron incidentes aislados, eran traumas enterrados como explosivos dentro de su memoria, silenciosos, pero devastadores. A partir de ese momento, echó el cerrojo a la puerta de su habitación por la noche, no por pudor, sino por supervivencia. Es un detalle tan inquietante, tan crudo, que incluso décadas después tiene el peso de todo lo que nunca dijo en voz alta. La infancia de Julie no fue simplemente dura, fue fracturada, herida e irreversiblemente manchada por el miedo. Y sin embargo, en medio de ese caos, había algo inquebrantable. Su voz, clara como el cristal, atravesaba el dolor como la luz la oscuridad. Esa voz no era solo un regalo, era la salvación. Le dio una forma de existir más allá del trauma, un lugar donde nadie podía tocarla. Ted Andrews, a pesar del daño que le causó, reconoció su brillantez y la empujó hacia la interpretación. Y ahí radica la cruel paradoja. Su ascenso a la grandeza comenzó bajo el control del mismo hombre que había roto su confianza. Es una verdad casi demasiado dolorosa de soportar, pero ese fue su comienzo. El ascenso de Julie no nació del aplauso, nació de la resistencia, resistencia silenciosa, desesperada y decidida a todo lo que intentaba silenciarla, y de alguna manera, milagrosamente, ella cantó. Ella no eligió su voz, fue ella quien la eligió. En una infancia marcada por la traición y el miedo, en la que el silencio se convirtió en un escudo y la supervivencia en un ritual cotidiano, algo milagroso comenzó a surgir del interior de Julie Andrews, una voz no solo hermosa, sino trascendente. Su padrastro, Ted Andrews, profundamente imperfecto, dolorosamente complejo, fue el primero en reconocer a la niña extraordinaria y frágil que había bajo su techo. Su voz no era solo bonita, era puro, radiante e inquietante, demasiado poderoso, demasiado preciso. Demasiado etéreo para alguien tan joven, sonaba como si viniera de algún lugar más allá del dolor. Y tal vez era así, cantar se convirtió en el único lugar en el que podía existir intacta, un refugio sagrado tallado en el caos. Su don no nació de la alegría, nació de la necesidad. Decidida a dar forma a este talento poco común, Julie se matriculó en la Conn Redman School,
Ahora Train Park School for the Performing Arts, un refugio para jóvenes prodigios. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando empezó a entrenarse con Madame Lillian Stiles Allen, una venerada soprano con la disciplina de un sargento instructor y la ternura de un alma que comprendía la brillantez herida cuando la veía. Julie la llamaría más tarde su tercera madre, un título que conllevaba tanto reverencia como peso emocional. Bajo la guía exigente y maternal de Stiles Allen, la voz que había sido un susurro de esperanza empezó a transformarse en una fuerza de la naturaleza. Su registro era asombroso, su tono increíblemente preciso, su timbre tan claro que podía cortar el silencio. Stiles Allen creía que Julie estaba destinada a ser Mozart y Rossini. Julie bromeaba con que su voz era tan aguda como para invocar a los perros, pero detrás del humor había un fuego implacable. Practicaba hasta que le dolía la garganta. Viajaba sola en medio de un frío glacial para recibir clases en salas iluminadas por gas donde el aire se congelaba y sus manos también, pero nunca se detuvo. El mantra de su maestro resonaba en cada nota. El aficionado trabaja hasta que lo hace bien. El profesional trabaja hasta que no puede equivocarse. Julie vivía esa verdad. Su voz no estaba simplemente entrenada, estaba templada como el acero. Con solo 12 años, hizo su debut profesional en el hipódromo de Londres en Starlight Roof, enfrentándose a la desalentadora Titania de Aria Jesuis con tal dominio que dejó al público sin aliento. No era una niña imitando a los adultos. Era una niña que los eclipsaba, y entonces, con solo 13 años, se plantó sola en el gran escenario de la Royal Command Variety Performance en el London Palladium, cantando ante el rey Jorge VI y la reina Isabel. Fue la solista más joven en actuar allí, pero más que un hito, fue un mensaje. Una niña forjada en el dolor había encontrado su poder. No eran los primeros pasos de una carrera. Fueron cambios sísmicos. Saltos gigantescos hacia un mundo que estaba destinada a rehacer a su imagen. Sin embargo, tras la pulcritud y la perfección, aún había una sombra en su mirada, una disciplina que rozaba el desafío, una calma nacida no de la confianza, sino de alguien que comprendía lo fácil que era arrebatarle las cosas. Seguía cantando en los escenarios, en la radio, en las pantomimas, no solo porque le gustaba, sino porque tenía que hacerlo. Cada nota era precisión. Cada interpretación una armadura. El mundo aplaudió al prodigio, pero detrás de cada ovación había una chica que una vez había cerrado la puerta de su habitación por miedo, ahora erguida, cantando no por aplausos, sino por liberación. Con cada aliento, recuperaba lo que la vida había intentado silenciar. Puede que Julie Andrews quedara destrozada en su infancia, pero nunca dejó que esa ruptura la definiera. Ella lo moldeó en algo eterno. Su camino a la grandeza no fue un ascenso elegante. Fue una brutal batalla cuesta arriba pavimentada con rechazo, soledad y el silencioso desafío de una chica que se negó a ser silenciada. Con solo 19 años, dejó atrás la brumosa comodidad de Inglaterra para enfrentarse a lo desconocido de Estados Unidos. Era 1954, sin contactos ni red de seguridad. Solo una soprano tan clara como el cristal y un espíritu aguzado por la supervivencia. Julie se subió a un escenario de Broadway con The Boyfriend y desarmó a todos los presentes. Los críticos alabaron, el público lloró, y así nació una nueva estrella. Su brillantez es imposible de ignorar. Ganó el Premio Mundial de Teatro, pero eso no fue más que la estribación. La cumbre llegó 2 años más tarde con My Fair Lady, un papel tan exigente que intimidaba a las estrellas más experimentadas. Sin embargo, Julie, todavía en sus 20 años, lo llevó con asombrosa gracia. Como Eliza Doolittle, no solo actuó, se transformó, evolucionando cada noche ante los ojos del público. La producción se representó más de 2.700 veces. Broadway no solo aplaudía, sino que se inclinaba, pero justo cuando Hollywood le tendió la mano, el sueño se convirtió en angustia. Cuando llegó el momento de la adaptación cinematográfica, Julie fue rechazada por Audrey Hepburn, una decisión impulsada no por el talento, sino por el poder de la estrella. Fue una traición aplastante. Julie había volcado su alma en Eliza y ahora le quitaban el papel. Ese tipo de rechazo podría haberla destruido, pero el destino, al parecer, simplemente estaba haciendo espacio para algo más grande. Walt Disney había sido testigo de su magia en el escenario y sabía que estaba ante Mary Poppins. Le ofreció el papel, incluso retrasó la producción para que pudiera dar a luz. Aún conmocionada por el golpe de My Fair Lady, Julie dudó, pero cuando finalmente dijo que sí, el destino le abrió los brazos. Mary Poppins se convirtió en un fenómeno cultural. La actuación de Julie fue sin esfuerzo pero profundamente conmovedora, caprichosa pero profunda. Ganó el Oscar a la mejor actriz.
imponiéndose nada menos que a Audrey Hepburn. No fue venganza, fue justicia poética. Había conquistado Hollywood no jugando a sus juegos, sino honrando su verdad. Y no se detuvo ahí. Un año después llegó el sonido de la música, como María. Se convirtió en el latido de una película que trascendería generaciones. Su imagen, con los brazos abiertos en lo alto de una montaña austriaca, quedó grabada a fuego en la historia del cine. Pero la belleza en la pantalla enmascaraba la brutalidad detrás de ella. Cada toma la dejaba magullada, golpeada por las corrientes descendentes de los helicópteros, empapada en sudor. Pero Julie nunca se quejó. Sabía que el arte, el verdadero arte, lo exigía todo. La película ganaría más de $286 millones y 5 Oscar, pero más que cifras, dio al mundo un nuevo símbolo, no solo de alegría, sino de perseverancia en su forma más pura. Julie no perseguía la fama, estaba construyendo una vida. Cada dólar que ganaba lo ahorraba, lo invertía, no en estatus, sino en seguridad. Compró una tranquila casa en Londres y luego un modesto refugio en California. No hacía alarde de su riqueza. Se integró discretamente en el futuro que estaba construyendo con su segundo marido, el director Blake Edwards. Juntos capearon tormentas, altos en su carrera y bajos en su vida privada. Claro, Julie se mantuvo firme porque bajo el brillo de los focos aún vivía aquella niña que una vez convirtió una puerta cerrada en su único santuario. Ese recuerdo nunca se desvaneció. La alimentaba, con cada papel, cada canción. No solo estaba creando magia, se reivindicaba a sí misma. Su voz, de la que una vez se dijo que era tan pura como para invocar a los ángeles, se convirtió en escudo y espada. Y en esos años dorados, no solo brillaba, sino que irradiaba, no porque le dieran el estrellato, sino porque lo forjó a partir del dolor y lo elevó con canciones. En la cima de la gracia, cuando Julie Andrews parecía tenerlo todo, fama, fortuna y un legado esculpido en oro, se avecinaba una tormenta silenciosa, a punto de hacer añicos el núcleo mismo de lo que era. En apariencia, su vida parecía encantadora, una carrera dorada con aplausos, personajes queridos y reverencia internacional, pero el destino tiene una forma cruel de poner a prueba incluso a los más fuertes. Y la prueba de Julie no llegó con un trueno, sino con un susurro, una débil caballería, apenas perceptible al principio, pero fue el comienzo de un descenso impensable. La mujer cuya voz una vez se elevó por los teatros de ópera, encantó a las audiencias reales y definió generaciones en Mary Poppins y Sonrisas y Lágrimas. Esa voz empezó a flaquear. En 1997, durante la representación de Vector Victoria en Broadway, Julie buscó consejo médico para lo que los médicos denominaron nódulos vocales benignos. El pronóstico parecía inofensivo. La cirugía recomendada era rutinaria, segura, garantizada, pero lo que siguió fue cualquier cosa menos eso. La intervención dañó irreparablemente sus cuerdas vocales, convirtiendo la soprano celestial en una frágil raspa. No fue solo una pérdida de sonido, fue el borrado de la identidad. Despertó de la operación no con alivio, sino con ausencia. El silencio no era externo, vivía dentro de ella. Julie describió más tarde el momento como una muerte interior. ¿Qué haces cuando te arrebatan la expresión de tu alma? Lo intentó todo. 4 operaciones más. Consultas con los mejores especialistas. Oraciones susurradas en privado. Ninguna pudo devolverle lo que le habían quitado. Públicamente, mantuvo la compostura. En privado, se desmoronó. El dolor era sofocante. Se colaba en las horas tranquilas. Llenaba los espacios vacíos donde antes vivía la música. Su risa, antes sin esfuerzo, se volvió comedida. Sus apariciones públicas, aunque pulidas, se redujeron. La voz que antes iluminaba teatros enteros, ahora apenas iluminaba una habitación. Blake Edwards, su marido y socio creativo, reveló en 1998, lo que más temía se había hecho realidad. Nunca volvería a cantar. Su hogar, antaño lleno de melodías y risas, guardaba ahora un silencio que ninguno de los dos podía arreglar. Julie miraba los techos por la noche, afligida no por una carrera, sino por una parte de su ser. Más tarde confesaría en entrevistas en voz baja que sentía como si una parte de ella hubiera muerto, no en un sentido metafórico, sino en el visceral, el que destroza el alma y le quita el propósito. Y cuando la terapia no pudo aliviar el dolor, recurrió a la justicia. Presentó una demanda por negligencia profesional contra el Hospital Mount Sinai y los cirujanos que le habían prometido esperanza, pero le habían destrozado el corazón. La demanda alegaba que nunca le habían advertido adecuadamente de los riesgos. El proceso legal fue emocionalmente agotador. Una nueva forma de trauma se sumó a la anterior.
Aunque el caso se resolvió en 2000 por una cantidad no revelada, ninguna suma monetaria podría recuperar la voz que una vez conmovió a millones de personas. Ninguna decisión judicial podría aliviar la herida del silencio. Para alguien como Julie Andrews, cuya esencia misma había sido su capacidad de expresar, comunicar y conectar a través de la voz, no se trataba solo de un revés profesional. Fue una crisis existencial. Imagina que toda tu vida te reconozcan por una luz que ya no brilla. Imagina intentar enfrentarte al espejo cuando el reflejo ya no te reconoce. Eso es lo que vivía Julie. Una vez dijo, sentí como si me hubieran robado mi identidad. No sabía quién era sin ese sonido. Su hija, Emma, reveló más tarde que en aquellos primeros años tras la operación, su madre a veces se sumía en profundos silencios, replegándose sobre sí misma. No estaba enfadada, estaba perdida. Y sin embargo, de esa pérdida surgió otro tipo de claridad. Julie sabía que no podía seguir rota. Había sobrevivido a cosas más oscuras antes. Esta vez, en lugar de su voz, utilizaría sus palabras. Se volcó de lleno en la narración y fue coautora de docenas de libros infantiles con Emma. No eran solo historias para niños. Eran extensiones de sí misma, pequeñas canciones hechas de tinta y amor. También prestó su voz cambiada a narraciones y animación. Reina Lillian en la franquicia Shrek, la regia narradora de Bridget Hareton. Incluso en un registro diferente, su presencia seguía siendo imponente. En esos papeles, Julie demostró que se pueden perder las herramientas con las que se nació y aún así forjar nuevos instrumentos con un propósito. Una vez reflexionó, mi voz es diferente ahora, pero quizá eso esté bien, quizá todavía tenga algo que decir. Y lo que es más hermoso, convirtió su tragedia personal en una misión. Se convirtió en una firme defensora de la salud vocal, financiando la investigación sobre la restauración de las cuerdas vocales y apoyando las innovaciones en tratamientos no invasivos. Quería asegurarse de que nadie más tuviera que pasar por lo mismo que ella, despertarse un día y sentirse desolada por el silencio, incluso devastada. Julie se negó a desaparecer. Su dolor nunca desapareció, pero lo transformó en libros, en causas, en sabiduría. En lugar de canciones, ofrecía fuerza. En lugar de melodías, daba sentido. El mundo la amó una vez por su voz, pero llegó a reverenciarla por su resistencia. Puede que Julie Andrews perdiera la voz, pero en ese silencio encontró algo igual de poderoso, un espíritu inquebrantable. Su dolor se convirtió en propósito, su tragedia, un triunfo silencioso, y aunque puede que nunca vuelva a tocar esas notas altas, su historia sigue volando, porque al final, Julie Andrews no solo cantó para el mundo, le enseñó lo que significa sobrevivir al silencio y levantarse. Aunque el mundo suele recordar a Julie Andrews como una mujer de aplomo inquebrantable y encanto incandescente, detrás de esa elegancia había un corazón marcado no solo por el silencio, sino por el amor, profundo, devorador y, en última instancia, desgarrador. La tragedia de perder su voz fue devastadora, sí, pero el dolor emocional que vivía en silencio dentro de su pecho se extendía mucho más allá de la música. Era el tipo de pena que no resuena en los grandes auditorios, sino en los silenciosos rincones de la memoria, donde una vez floreció el amor y se marchitó lentamente. El primer gran amor de Julie, su primera ancla en un mundo caótico, fue Tony Walton, el chico que conoció con solo 13 años. Era 2 años mayor que ella, un adolescente obsesionado con el teatro, de mirada dulce y con un cuaderno de dibujos siempre en la mano. Se conocieron durante una pantomima navideña en Londres. Julie protagonizaba Humpty Dumpty y Tony la observaba desde la primera fila, totalmente hipnotizado por aquella chica con coletas y una voz capaz de silenciar a todo un auditorio. Ese momento fugaz se convirtió en una semilla, que creció silenciosamente hasta convertirse en un amor que un día definiría el comienzo de su vida adulta. Años de cartas, viajes nocturnos en tren, sueños compartidos y pasión artística desembocaron en su boda en 1959, una unión de espíritus afines. Ella, la estrella emergente del teatro y la pantalla. Él, el visionario diseñador cuyos decorados adornarían algún día los teatros más emblemáticos del mundo. En 1962, tuvieron una hija, Emma Catherine, a la que Julie llamaría más tarde el mejor regalo de su vida. Por un tiempo, parecía un libro de cuentos, del tipo que Julie escribiría más tarde para los niños. Una casa preciosa, risas en cenas tardías, triunfos creativos compartidos y la embriagadora sensación de que habían construido algo irrompible. Pero incluso los cuentos de hadas pueden deshacerse bajo el peso de la realidad. A medida que la estrella de Julie ascendía a la estratosfera, Mary Poppins, sonrisas y lágrimas,
Giras internacionales de prensa, Oscars, alfombras rojas. Era arrastrada en todas direcciones. Las exigencias de la fama mundial eran implacables y apenas dejaban espacio para la pausa, la intimidad o la presencia. Tony, aunque exitoso por derecho propio, se movía a otro ritmo. Su mundo era más tranquilo, arraigado en los detalles artísticos y el brillo entre bastidores. Poco a poco, la armonía que una vez definió su amor fue sustituida por la disonancia. El tiempo juntos se hizo escaso. Conversaciones breves y cansadas. No estaban enfadados. No eran crueles, simplemente se desvanecían. Éramos como barcos en la noche, reflexionó Julie una vez, pasándonos el uno al otro con amor, pero sin puerto donde descansar. En 1967, tras casi una década de matrimonio, se separaron discretamente, sin escándalos públicos, sin titulares a gritos, solo la lenta y dolorosa erosión de algo sagrado. Para Julie, no era solo un divorcio, fue el colapso de un sueño en el que había creído con todo su corazón. Ella había pensado que el amor podía sobrevivir a todo, la distancia, la ambición, el caos, pero no podía sobrevivir a la invisibilidad. Una vez confesó que alejarse de Tony se sentía como abandonar una versión de mí misma que siempre había apreciado. El dolor no era solo por perder a su pareja, se trataba de perder el espejo que una vez había reflejado su verdadero yo. En los años siguientes, luchó en privado, aunque el mundo la veía inquebrantable. Bajo los vestidos de diseño y las ovaciones, había una mujer que lloraba en silencio, una madre soltera, un alma en busca de claridad. Se sumergió en la terapia, tratando de entender las decisiones que había tomado y las consecuencias que acarreaban. Sentí que había fracasado, admitió en una rara entrevista, no solo a él, no solo a Emma, sino a mí misma. La culpa era implacable. ¿Habría elegido la carrera en lugar de la conexión? ¿Habría corrido demasiado rápido, durante demasiado tiempo? ¿Podría haberlo salvado si simplemente hubiera hecho una pausa? Pero no hay respuestas fáciles en las ruinas del amor. Solo hay reflexión. Y para Julie Andrews, esa reflexión se convirtió en parte de su curación. Su trabajo se volvió más tranquilo, más intencional. Se volvió ferozmente devota de Emma, decidida a estar presente de una forma que la fama le había negado en el pasado. Habló amablemente de Tony en entrevistas, nunca con amargura, solo con gratitud, solo con gracia. Siguieron siendo amigas. Su amor se transformó, pero nunca se borró. Y tal vez ese sea el mayor legado de Julie. No solo en la voz o en el cine, sino en la forma en que manejó el desamor. No con amargura, sino con belleza. No enterró el dolor, lo honró, aprendió de él y dejó que diera forma a la mujer en la que se convertiría. Entonces llegó Blake Edwards, un hombre que ella no esperaba, en un momento que no había planeado. Una segunda oportunidad en el amor no llegó con un gran gesto romántico, sino de forma silenciosa, casi cómica, cuando se cruzaron a la salida de la consulta de un terapeuta. Dos almas cansadas que cargan con el peso de heridas pasadas. Julie, por la lenta angustia del divorcio y la pérdida de identidad. Blake de un largo matrimonio turbulento y su batalla privada contra los demonios de la mente. Ninguno de los dos buscaba nada, y sin embargo, el uno en el otro encontraron una calma inexplicable. No fuegos artificiales, refugio. Su conexión fue instantánea, pero el viaje que siguió fue todo menos fácil. Blake, un cineasta brillante, era también un hombre atormentado por una enfermedad crónica y profundas e implacables oleadas de depresión. Era ingenioso y carismático, pero vulnerable en formas que pocos veían. Julie, siempre equilibrada y serena ante la mirada del mundo, se encontraba ahora como la mano firme tras las puertas cerradas, la cuidadora, el ancla emocional, la guerrera silenciosa que mantenía unida una vida que a menudo se tambaleaba bajo un peso invisible. Él era mi roca, decía a menudo, pero yo era su ancla. Pocos comprendían lo pesado que era mantenerse firme para otra persona mientras uno cargaba con sus propias grietas invisibles. Y aún así aguantaron 41 años. Construyeron una vida cosida a partes iguales con resiliencia, creatividad y un amor ferozmente protector. Colaboraron en las películas Vector Victoria, That's Life, Darling Lily, convirtiendo el arte compartido en curación compartida. Su hogar, aunque tocado por la oscuridad, estaba lleno de risas, libros, conversaciones animadas y un sentimiento de pertenencia inquebrantable. A mediados de los 70, ampliaron su familia adoptando a dos hijas de Vietnam, Amy y Joanna. Fue una decisión audaz en una época en la que pocos famosos hablaban de adopción transnacional, pero Julie abrazó la maternidad con feroz devoción. Su familia se convirtió en su universo, y Blake, aunque emocionalmente frágil,
Seguía siendo su alma, pero el amor, como la vida le ha enseñado una y otra vez, nunca es inmune a la pérdida. En 2010, tras años de salud deteriorada, Blake Edwards falleció por complicaciones derivadas de una neumonía. Julie estaba a su lado, sosteniendo su mano, susurrando en el silencio recuerdos que solo ellos habían compartido. Su marcha no llegó con dramatismo ni espectáculo, llegó con la quietud, y talló un hueco en su mundo que ningún aplauso podría llenar jamás. El silencio que Blake dejó no era como el que ella había conocido después de perder la voz. Este silencio era más profundo, más solitario. Era la ausencia de conversaciones matutinas, el sonido de su risa en un chiste compartido, la fuerza silenciosa de ser conocido sin palabras. Me sentí sin ataduras, confesó años después, como un árbol arrancado de sus raíces. A partir de ese momento, algo sutil cambió. Julie siguió mostrándose al mundo con gracia, con encanto, con sabiduría, pero los más cercanos a ella lo vieron. Sus sonrisas eran más suaves, sus risas menos frecuentes, el brillo de sus ojos, antaño juguetones y traviesos, contenía ahora un dolor lejano, una dulzura nacida de una larga pena. En las entrevistas, rara vez mencionaba la palabra soledad, pero podía oírse en las pausas, en el aliento que tomaba antes de cambiar de tema. Un periodista recordaba haber visto su mirada desviarse por una ventana durante una entrevista, perdida durante solo un segundo antes de que dijera en voz baja, nunca te abandona, aunque la persona lo haga, se convierte en parte de tus huesos. Eso es lo que pasa con el dolor, no siempre grita, a veces susurra a través de tu postura, tus ojos, tus silencios. Y Julie, siempre una consumada intérprete, dejó que su dolor viviera a su lado, no oculto, sino entretejido en el tapiz de lo que había llegado a ser. En el crepúsculo de sus años, no hablaba de romance de cuento de hadas, hablaba de amor real, complicado, doloroso, duradero, del tipo que te transforma, del tipo que permanece incluso después de haberse ido. A través de Blake, Julie Andrews aprendió que el amor no siempre consiste en grandes gestos o finales perfectos, a veces se trata de quedarse, permanecer a través de la enfermedad, a través de la tranquila desesperación, a través del lento desvanecimiento de la risa, y cuando termina, se trata de recordar con gratitud y no con amargura. Sus historias de amor no eran ilusiones cinematográficas, eran verdades humanas. Cruda, imperfecta, pero ferozmente bella, y así, en la quietud que siguió a su fallecimiento, permaneció digna, fuerte y silenciosamente alterada. Ya no era la ingenua de ojos grandes ni la soprano radiante, sino una mujer que había amado profundamente y perdido profundamente, una mujer que aún permanecía arraigada en la memoria con un corazón que seguía transportando cada nota, cada susurro, cada caricia. En la silenciosa serenidad de sus últimos años, cuando las ovaciones se han desvanecido y el telón hace tiempo que ha caído, Julie Andrews no se ha retirado del mundo, sino que silenciosamente, con extraordinaria dignidad, ha redefinido su lugar en él. Ahora, al entrar con gracia en los 90, no lo hace con la vanidad del estrellato, sino con la serena fuerza de una mujer que ha capeado el temporal y ha elegido una y otra vez ponerse al sol. Para millones de personas, sigue siendo la voz de Mary Poppins, el espíritu de María Bontra. Pero para quienes la conocen más íntimamente, su familia, sus colaboradores más cercanos, los niños que se acurrucan con sus libros, es algo mucho más profundo, una superviviente, una sabia y una gentil fuerza de la naturaleza que nunca ha dejado de crear, guiar y dar. Con un patrimonio neto estimado en $30 millones en 2025, el estilo de vida de Julie está impregnado de gusto refinado y profundo aprecio, nunca de excesos. Sus casas nunca han sido trofeos, han sido santuarios. Entre ellas, West Lodge, en Wimbledon, sigue siendo uno de los símbolos más exquisitos de su temprano éxito. Una gran finca victoriana, antaño fragmentada en pisos, que Julie había restaurado para convertirla en una única y majestuosa residencia en los años 60. Susurraba elegancia, ventanas arqueadas, suelos de roble originales, una escalera de caracol que parecía sacada de un musical. Por un breve tiempo, fue su fortaleza. Otro capítulo atesorado residía en Chester Square, donde Julie y Blake Edwards organizaban veladas que brillaban por su discreto glamour. Peter Sears, Audrey Hepburn, Omar Sariev. Sin embargo, la verdadera magia nunca fue la lista de invitados, sino el amor y el ingenio que se intercambiaban a la luz de las velas. Su antigua colección de coches era igual de ecléctica y poética. El Bentley As II de los años 60, elegante, aplomado, absolutamente temporal,
Era un espejo de la Julie que el mundo adoraba, el Lexus UX que prefirió más adelante, práctico pero refinado. Contaba una historia de evolución, de arraigo sin concesiones. Lo más sentimental de todo era un Pierce Arrow modelo 80 de los años 20, más que un coche. Era el recuerdo de una época que ella ayudó a inmortalizar. Un guiño a una época dorada que palpita en su legado, pero el verdadero legado de Julie reside ahora más que nunca en cómo elige vivir. Lejos de las luces de Hollywood. Es directora artística del Bay Street Theater de Nueva York, prestando su visión y su voz a la próxima generación de artistas y narradores. Su colaboración con su hija Emma Walton Hamilton ha florecido en un prolífico segundo acto, más de 30 libros infantiles, muchos premiados, algunos profundamente personales. Su vínculo no es solo de madre e hija, son coautoras, co-soñadoras, creando historias que reflejan los mismos valores que Julie siempre ha encarnado: empatía, imaginación, gracia. Incluso su voz, aunque más suave, envejecida por el tiempo y el dolor, ha encontrado una nueva resonancia. La reina Lillian en Shrek, la narradora de Bridget Hareton, incluso la voz de Marina en Despicable Me, en cada papel, su cadencia es cálida, sabia, inquebrantable, ya no se eleva como antaño, pero sigue conmoviendo, y así es Julie, en constante evolución, sin desaparecer nunca. Los visitantes describen su casa como un remanso de paz, estanterías repletas de libros, arreglos florales cuidadosamente seleccionados, fotografías enmarcadas de una vida plenamente vivida, el eco de las risas de los nietos, el aroma del té fresco y el papel gastado. No es un santuario de la fama, es el retrato vivo de una mujer que ha abrazado cada fase de la vida con autenticidad. Ya no necesita la atención del mundo, lo que busca es presencia, tiempo con sus seres queridos, un trabajo significativo, causas que le importen, y sigue dando en silencio, humildemente, sin titulares. Financia la investigación sobre la restauración de las cuerdas vocales, defiende la alfabetización, la educación artística y el liderazgo femenino. No aparece en las alfombras rojas, sino en las aulas, en los teatros comunitarios, en las páginas de los libros regalados a niños que quizá nunca sepan que una vez cantó para millones de personas. Y cuando le preguntaron cómo esperaba ser recordada, Julie respondió con la dulzura de alguien que no tiene nada que demostrar: amabilidad. Y quizás alegrándole un poco el día a alguien. Este no es el epílogo de Julie Andrews. Este es su bis, no con notas altas, sino con un propósito más elevado, no con el aplauso del mundo, sino con el impacto silencioso de una vida bien vivida, bien luchada y aún en desarrollo. No se está apagando, está brillando, con cada niño que descubre su voz a través de la historia, con cada estudiante que encuentra valor en el escenario, con cada alma que recuerda su sonrisa al son de la música. Ella continúa, y quizás este sea su mayor triunfo, no los papeles que interpretó, sino la mujer en la que se convirtió, no la perfección del tono, sino la perseverancia del espíritu. Julie Andrews es hoy no solo una leyenda, sino un testimonio vivo de la gracia después de la gloria, de la resistencia después de la ruina y del tipo de amor que resuena mucho después de que caiga el telón. Si alguna vez Julie Andrews te ha llegado al corazón, dinos en los comentarios qué momento de su trayectoria te conmovió más. Y si crees que su historia merece ser difundida, considera